Esposa, ya estamos transmitiendo, mire cómo se ve guapa, ¿ya vio? Hola, ¿qué tal familia? Qué gusto saludarlos. Ya están ahí conectándose y hay algunas personas que se están conectando. Por favor, compartan esta transmisión. Les damos un momentito, yo también para ir compartiendo. Y muy contentos de estar aquí de nuevo otra vez, otra semana más con ustedes, aprendiendo de aquí de mi esposo, pero también de ustedes por los pero usted también. También yo aprendiendo y de mí, y también de sus comentarios, de sus aportaciones que son muy valiosas para nosotros. ¿Ya compartió, esposa? Ya, voy a empezar. Yo ya compartí, ahora le vamos a pedir a todos los que nos están viendo que compartan, para que esto llegue a muchas más personas. Y sí, claro, como dice mi amada esposa, aprendemos unos de los otros, aquí no hay ninguna jerarquía. El nivel de entendimiento nos permite compartir estas buenas noticias del reino. Y le recordamos, bueno, que usted está en una escuela, esta no es una predicación, esta es específicamente la escuela que tiene como título en esta ocasión, Comprendiendo el Reino. Y esposa, para comprender el reino es importantísimo comprender que la entrada al reino es Cristo y el rey del reino es Cristo. Y nosotros por medio de Cristo entramos al reino, Cristo entra en nosotros, pero hay que entender esto con claridad. Esto no, al hablar de estar en Cristo, no estamos hablando de estar en una religión, no estamos hablando tampoco de un conocimiento intelectual, sino que estamos en la persona de Cristo, claro. Estamos unidos a Él, y para poder entender todo lo que se disfruta del reino, hay que entender los beneficios y las responsabilidades de estar en Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, claro. Entonces, vamos a continuar leyendo, extrayendo prácticamente libro por libro lo que dice la Escritura que es estar en Cristo. Mire cuánta gente, esposa, ya hay ahí saludamos a Sara Estrada, Jorge Valles, Karina Cabral, Beto Benítez, y tanta gente que ya se nos pasó, pero bueno, mándeles un saludo, esposa. Les enviamos un abrazo gordo, de mucho cariño, mucho afecto, con muchas ganas de verlos, pero qué bueno que podemos vernos por este medio virtual, porque nos estamos viendo en muchas partes y escucharlos también a ustedes es algo muy bueno. Pero a usted no le va lo del abrazo gordo, pues usted es muy esbelta. El abrazo gordo lo doy yo, mire, un gordito pero feliz. Federico. Somos muy apapachadores aquí. Ana Laura, Rosy González, un fuerte abrazo. Bueno, háganos el favor de compartir, hay mucha gente. Luisa Cartin, por favor, sus preguntas en esta escuela y sus participaciones son importantes. Vámonos a Romanos 6:23, esposa, y usted y yo entendemos que es Cristo a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos y le damos a Él, más bien estamos conscientes de la posición de autoridad que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Claro. Adelante, esposa, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, sí, por favor, ¿me lo puede leer otra vez? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Okay. Aquí en Cristo otra vez. Saludos a Rosy, a Pastora Elia, a Tavo Martínez, mi querido Tavo, qué gusto saludarte. Luz Elena García, bueno, para todos, no me detengo. La vida eterna está en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esposa, entonces la vida eterna ¿es una experiencia ya en la tierra o es hasta que nos muramos? A ver. No, inicia desde el momento en que le aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Porque aquí está la clave. En cuanto usted está en Cristo Jesús, aquí está la clave, familia, ¿sí? Cuando usted está en Cristo Jesús, usted recibe la dádiva de la vida eterna. Entonces, esta experiencia que nos enseñaron mal, que la vida eterna era cuando se detuviera el corazón, que a partir de ahí llegábamos a un lugar que era la vida eterna, dice la pastora Eli González, ya es en la tierra, claro, porque es en el momento que nosotros quedamos en Cristo. Sí. Al momento de quedar en Cristo se experimenta la vida eterna. Fíjese qué importante va a ser Romanos 6:23, esposa, que ahora que entendemos que cuando quedamos en Cristo, la vida, nosotros quedamos
la vida eterna se instala en nosotros y nosotros nos instalamos en la vida eterna, entonces ya no hay nada que nos separe de esa vida eterna. Le preguntamos a los alumnos, ¿hay algo que nos pueda separar de esa vida eterna? ¿Habrá algo que nos pueda quitar esta vida eterna? Vamos a ver qué dice la familia. Porque otra vez, fíjese el enfoque qué diferente, el que nos enseñó la religión. Cuando se haga un recuento de tus obras, tendrás acceso a la vida eterna o no tendrás acceso a la vida eterna. Pero Romanos 6:23 dice que la dádiva que nosotros recibimos por estar en Cristo se llama la vida eterna. Hay otro versículo que le dé soporte, esposa, ¿usted se acuerda de alguno? Le vamos a preguntar a los alumnos si recuerda que haya otro versículo que le dé soporte, ¿sí?, a que la vida eterna tiene que ver con estar en Cristo. El que nos lo diga, fíjese bien, esposa, porque no es fácil la pregunta. Usted le va a preparar un pollo oriental como usted los prepara. Lo prepara un poquito con mucho chile, pero bueno. Si Beto está ahí, no sé si Beto... Beto ahorita, no, dice Beto que no nada, no, pero bueno. Beto sí sabe lo que es comer pollo oriental aquí en esta casa. Dice Bernardita, dice Tavo, dice José Adolfo, no hay nada que nos separe de esta vida. Claro, porque ahora es nuestra vida, la vida Zoe es vida eterna. Pero estoy esperando, a ver, esposa, si hay alguien que le pueda dar soporte con otro versículo. Es muy importante que podamos dar otro soporte de versículo, ¿verdad? Para que no se considere que son versículos sacados, ¿cómo se dice? O de contexto o únicos. A ver, mire, Marly Rivera, Juan 17.1. A ver, busque Juan 17.1, esposa. Juan 17. Parece que, por lo menos estoy seguro que está en Juan 17, sí. Entonces es bien importante, para poder entender ahorita Romanos 8.1, primero partimos de esta dádiva de la vida eterna. Juan 17. Juan 17.1, ¿qué dice? Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tú también, tu Hijo te glorifique a ti. Sígale leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Ahí está, es el 17.3. Sí. Le falló un poquito, pero... No, pero muy acertado. Bueno, ya tiene su pollo ¿Y Marly. de dónde es para esperarla? Marly Rivera, si no me equivoco, es de Argentina, pero ahorita vamos a ver. Lea el 17.3 y esta es la vida eterna, fíjese bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. Entonces la vida eterna es, fíjese bien, que lo conozca Él. No dice que es un recuento de buenas y malas obras. Y Romanos 6:23, Marly Rivero dice que es de Colombia, así es que va a tener que venir desde Colombia. Tavo también nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, no hay esta separación. Pero fíjese, el acceso a la vida eterna, según según Juan 17:3, me lo vuelve a leer, por favor. Esta escuela. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te ginosco a ti, el griego ginosco, una experiencia de conocerle en el interior. Intimidad. ¿Qué dice? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ok, entonces cuando hay este conocimiento en el Espíritu, por medio de la impartición de la vida, en ese momento se recibe la vida eterna. Ahora tiene una vida eterna impartida en su Espíritu. Y también Romanos 6:23 le da el soporte, dice, porque la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, vamos a ver, nos dice Luisa Cartin, vamos a ver qué tal, Juan 10:28. Juan 10:28. Y por ahí habían dicho Romanos 8:35. 28, dice. Juan 10:28, sí. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Así es, ese es lo dado en vida eterna que ya no es quitado, ¿verdad? Vamos a ver también Romanos 8:35, por favor. Gracias a Luisa Cartin. Eduardo Ruiz, saludos desde Coahuila. Griselda Trujillo, un fuerte abrazo. Vamos a ver Romanos 8:35, por lo cual
Como estás, a ver. Ay, Ya se le perdió aquí el esposo. aquí está. Ok. Juan, Romanos, ¿quién nos separará ¿Qué nos separará? Y ahí del viene, amor de Cristo? ok, todo lo que no nos puede separar. Pero la pregunta era más bien, ¿qué le daba el soporte a cómo se llegó a la vida eterna, verdad? Entonces, que quede muy claro, sí, para poder entender un versículo que va a ser clave ahorita en nuestra escuela, que es Romanos 8:1, tenemos que entender que para Dios llegar a la vida eterna, ¿sí?, no es un recuento de buenas y malas obras. Le voy a hacer una pregunta aquí al público, a los alumnos, esposa. Sí. Ok, ya que nos queda claro que esta vida eterna nos es impartida por el haber conocido a Cristo en el interior, en el espíritu, la vida impartida que se nos dio, Romanos 6:23, por estar en Cristo. Entonces, al no ser un recuento de nuestras obras para darnos vida eterna, ¿para qué sí va a ser utilizado un recuento de las obras? Otra vez, ¿sí? No es para vida eterna. No. Pero sí va a haber un recuento de las obras de cada uno de nosotros, pero no es para vida eterna. ¿Para qué sí es? Vamos a ver qué dicen los alumnos. No se me acelere, no vaya a contestar usted, por favor. No. ¿Segura? Ok. Que conteste Fátima, que ahí estoy viendo que está Fátima ahí. Pues Lisa Cartín se nos adelantó. Es para galardón, exactamente. Para galardones. Vamos a ver qué más dicen las personas. Beto Benítez, para los galardones, claro que sí. Entonces, sí hay una responsabilidad en los hijos. Fíjese esto es bien importante, familia. Sí hay una responsabilidad en los hijos de cómo administramos la vida eterna que nos fue impartida, o cómo administramos la vida Zoe. Un abrazo para Fátima, Sara Vázquez, nuestro amado pastor Jesús Nova de República Dominicana, el joven Nova y su esposa Wendy, les amamos mucho. Norma Soto, galardones, sí, fíjese qué importante esto. Esta vida eterna que se nos da, esposa, la vida Zoe, contiene características de la genética de Dios y las capacidades de esa genética, y de la manera que nosotros la administramos o somos responsables, se nos galardonará. Es que no es un esfuerzo personal lo que se nos está pidiendo, sino qué hicimos con esta vida eterna que está impartida en nosotros. Pero son dos cosas diferentes. Es para la recompensa a los santos, dice Bernardita Vargas, claro, de allá de Chile, pero ya no tiene que ver si tenemos vida eterna o no. Esa ya está dada por la unión y por estar en Cristo. Ahora sí entramos a un versículo, de vital importancia, que va a reforzar esto, pero partiendo de lo que ya explicamos. Esposa, vamos a Romanos 8:1, por favor. Querida familia, gusto saludarles nuevamente. Háganos el favor de compartir. Enviamos un fuerte abrazo, un abrazo gordo a Leonel Rojas, Claudia Madrigal, Liliana Candelo, César Zavala, y continuamos en aprender qué es estar en Cristo. Ándele pues, esposa. Dice, vamos a ver, ¿qué versión está leyendo? Es Reina Valera. Reina Valera. Está bien, léala, porque aquí vamos a regañar a Reina Valera. Adelante. o lo dejo hasta... No, léalo como lo dice Reina Valera, para que vea cómo... Bueno, ahorita voy a explicar. Primero léalo, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo. Bueno, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Qué mala traducción la de Reina Valera. Pésima traducción en este versículo, porque entonces esta traducción pone un condicionante para que no haya condenación. Fíjese bien, Reina y Valera, traductores monjes con una mentalidad monástica, religiosa, no necesariamente con un entendimiento del nuevo pacto, más enfocada a las obras. ¿Sí?
ojo con esto, le agregan a los escritos originales la frase a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hágame el favor, alguno de ustedes, alumnos, y usted, esposa, de leerla ahora en NBI, si me hace favor. Sí. La misma en NBI. Se va a dar cuenta cómo la traducción NBI es la correcta. ¿Sí? NBI dice: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjese qué Hasta poderosa. Ninguna condenación para los que están unidos o los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Punto. Otra vez, al estar en Cristo o unidos a Él, la condenación fue quitada. La palabra condenación en griego, esposa, es la palabra katákrima. ¿Sí? Katákrima, que es un veredicto con una sentencia adversa a una persona. Otra vez, ¿sí? Pero esto es lo glorioso del nuevo pacto y de estar en Cristo respecto a la condenación, porque ya no hay sentencia contraria del veredicto que dio el juez. Ahora, ojo, sumamente importante entender nuevamente que el que se ha unido a Cristo ha nacido de nuevo en el Espíritu. Esto no es porque la gente vaya a una congregación cristiana. No es porque haya nacido en un hogar cristiano, esposa. No es porque sea hijo de pastor. No es porque su papá es el superintendente o el abuelito es el superintendente. Como decían unos amigos que lo utilizaban mucho el dicho, ¿verdad? Mi tío el padre, porque eran sobrinos de un padre de una religión. Aquí nada ¿cómo te diré? Este beneficio de la salvación no se hereda humanamente hablando. Ajá. No ni se transmite, no se ni se da por hecho el hecho de decir, mis papás son... No. O yo voy a la iglesia cristiana. Claro. O ya aprendí a hablar como los cristianos. O como ya no voy a los bailes, ¿sí? O porque ya no hago esto, ya no. Entiéndase bien que aquí los que están en Cristo son aquellos que experimentaron el nacer de nuevo del Espíritu. Claro. ¿Sí? Por medio de la fe, dice Lucero Salgado, es algo personal, por supuesto. Noemí Contreras dice, no es una herencia humana. No es. No es el asistir. Un abrazo para el pastor Gerardo Flores. Gracias, Gerardo, por tu comentario. Entonces, esto no lo decimos nosotros, esposa. Lo dice la Escritura. El que nació de nuevo, el que está en Cristo, no tiene una sentencia adversa. No hay condenación. Quien decretó el veredicto, quien estableció el veredicto, ya no tiene nada en contra para que no tenga vida eterna. No tiene nada que decir. ¿No se le hace glorioso esto? Claro, lo que pasa es que yo creo que a ellos se les hacía tanto que no podían entender y comprender. Por eso lo pusieron de esa manera, ¿no? Claro, el problema de ahí es que ya es condicional, ¿sí me explico? Entonces ahora, si dices, si tú no andas conforme a la carne, entonces ya no tienes una sentencia adversa. Pero si andaras en la carne, puedes tener una sentencia adversa. Fíjese nada más. Creo que de alguna manera, este versículo de esta traducción lo malentienden o lo malusan aquellas personas para controlar o condenar, o de alguna manera abusar a los hijos de Dios. Y lo dicen, es que está en la palabra, aquí está. Sí, porque como está en la palabra, como dice usted, y como, otra vez, vamos a pensar que son personas bien intencionadas. Quieren que la gente no viva en la carne, sino en el Espíritu, pues utilizan estos versículos, que en este caso es contundente, no está en la traducción original. Por favor, créamelo o investíguelo. Ese es un agregado a los manuscritos originales,
Y en el mejor de los casos, personas que no tuvieran la intención, esposa, de manipular, sino de que la gente se comportara bien, aún así están violentando el sentido de que no hay condenación, porque esta condenación, entendamos, no es derivada ni la condenación ni la absolución, ¿sí? No fue derivada de nuestro buen comportamiento, ni siquiera de que anduviéramos en el Espíritu, ya teniendo el Espíritu. Pregunta Betsabe Arellanes, pues sería entonces que nadie estaría fuera de condenación porque todos en ocasiones, claro, Betsabe, todos andamos en la carne, claro. Por eso no entender el nuevo pacto es tan peligroso, porque vamos a suponer que usted ayer andaba en la carne unas horas. ¿Le ha pasado que anda en la carne alguna vez? Pocas veces. Bueno, entonces en ese momento que usted andaba pocas veces, dice usted, yo no opino, usted en ese momento, imagínese lo contradictorio, se le hubiera salido la vida eterna. Entonces, como contradicción de Romanos 8. Por eso, ahorita nos fuimos fíjese hasta dónde, hasta Juan, a Romanos 6, ¿sí? Lucero, preguntan, ¿cuál es la mejor versión bíblica que hay de la Biblia? Es que no hay una que sea exacta. Mire, entiéndase que la Biblia o el Nuevo Testamento, por lo menos escrito ya en ¿cómo se llama? En griego, muchas palabras en el griego tienen muchos sinónimos en el castellano. Entonces, yo no conozco todavía una que se apegue en su totalidad a una óptica ni del nuevo pacto ni del reino. Entonces, aquí es donde se tiene que indagar, si se puede, a través de los diccionarios, por ejemplo, el Vine, y haber ya renovado el entendimiento para ver qué significa la palabra original y filtrarla por el nuevo pacto y por la óptica del reino. No es sencillo, ¿verdad? Por eso no hay una mejor. No existe, ok. Entonces, fíjese bien, otra vez, amada familia, queridos compañeros de estudio, el no entender, otra vez, este agregado, lo que va a producir es eso. Que la gente inclusive, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, esté en una situación de un pánico terrible de perder la vida eterna, esposa. En otras palabras, si fuera así, lo que estaría haciendo Dios, fíjese qué terrible, es estarse desdiciendo. ¿Sí? A veces sí y a veces no. Sí, o sea, yo ya te declaré libre de culpa, pero como ahorita tuviste 5 minutos en la carne, tengo que retractarme de lo dicho, entonces te tengo que arrancar la vida eterna. Por eso explicábamos, la vida eterna ya es algo que opera en nosotros y nosotros en ella. Y entonces, él ya no puede hacer un dictamen para decir, no, vas para atrás. ¿Qué nos dice la Escritura únicamente que puede ocurrirle a un creyente, que prácticamente es imposible? Era lo que se les decía a los creyentes de los hebreos, que cuando estaban bajo un altísimo nivel de presión, se les obligaba a blasfemar y a renunciar de su fe. Inclusive, acuérdese que decía que ellos, los que realmente habían experimentado el don de la salvación, muchos habían dado hasta con gusto hasta sus bienes, ¿sí? Entonces, los que retrocedían prácticamente eran personas que realmente habían creído de una manera intelectual, pero no se les había impartido la vida. Sí, porque ¿verdad? No tenían esa convicción que a pesar de pasar por la muerte, decir yo creo en Jesucristo. Claro, porque ya están en la vida eterna. Claro. Así es. Entonces, volvemos a ese punto. Por eso no hay condenación. Ahora, pero es como ver, que sí, un adelante. alivio para el alma y entender y comprender esto. Tremendo. Porque si no lo pudiéramos entender, seríamos esclavos de nosotros mismos, de estar cuidando que no se vaya a molestar, enojar Dios para quitarme la vida eterna. Sí, entendamos. Entonces, que ¿por qué no lo hace, esposa? Esto que usted dice es muy importante. Porque primero, él no se desdice. No de miente. es que no puede estar emitiendo un juicio y luego el otro.
Y tampoco, por eso preguntábamos, esta es una unidad orgánica, la vida eterna. Esta unidad inseparable. Dice Sandra Vélez, en Romanos 8.1, Reina Valera, hay dos tipos de creyentes, los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Por eso hay mucha condenación en muchas. Pero repetimos, Sandra, Romanos 8.1 en Reina Valera, los que andan conforme a la carne y no conforme al espíritu, es un agregado, no está ahí. No está en el original. Más adelante se habla de los que andan conforme a la carne, pero entendamos algo. El que ya está en Cristo, ya está en el Espíritu. ¿Sí, esposa? ¿Sí queda claro eso? Pero aun cuando está en el Espíritu renacido, ya lo tiene, él puede, cada vez que decida tomar cada vez que tome una decisión, operar en el espíritu o en la carne. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe quiénes hemos estado en ese escenario? Todos. No conozco ¿Que hay consecuencias? A ninguno. Bueno, para allá voy. Por supuesto que claro hay que consecuencias, vivir bajo los impulsos de la carne. Ahí es donde vamos a ir. Pero sí, entiéndase que aquí ya no hay ya no hay una marcha atrás en el veredicto. Por eso otra vez vamos lo que es en el griego, ¿sí? Por eso en el griego está hablando ahí de un veredicto, una sentencia dada ya por el juez. Entonces Dios no está en que sí, en que no, y tampoco está retirando su vida de nosotros. ¿Sí queda claro? Eso tiene que quedar. Le voy a repetir la palabra en griego, condenación. Catácrima, que es una sentencia adversa, un veredicto dado, ¿sí? Entonces, no porque alguien viva en la carne, si ya está en el espíritu, entiéndase que estar en el espíritu es una situación que tiene que ver con nuestra vida en Cristo, no porque ande conforme a la carne, Dios se echa para atrás en su veredicto. Sin embargo, como hablábamos ahorita, esposa, Dios es justo en cuanto a la claridad de lo que Él ha expresado. ¿Qué significa ser justo en cuanto a la claridad expresada? José Morales, un saludo hasta Nueva York. Cuídense mucho. Tiene que ver que si Él dice, pero si vives conforme a la carne, vas a experimentar ¿qué? Corrupción. ¿Sí? Sí. Los que viven conforme a la carne, lo hemos vivido cuando en algún momento de nuestra vida vivimos de manera carnal, hay tristeza. Y ese es el peor, ese es el menos de los efectos. Porque dependiendo del error, Dios, porque es justo en el sentido que si declara algo, si haces algo, hay una consecuencia, Dios tampoco se va a desdecir. Claro. ¿Sí me explico? Por eso nosotros que estamos en Cristo tenemos la capacidad de, porque ya vivimos por el Espíritu, de escoger bien a la hora de tomar decisiones. Antes de estar en Cristo no había esa capacidad. Pregunto por qué. Dice Sandra Valdés, causa y efecto. Exactamente, sí, Sandra. Claro. Eso no se ha quitado, ¿sí? Eso no se ha quitado ni para el alma ni para el cuerpo. Alguien podría decir, ¿y para el espíritu? ¿Por qué se quitó? No es que se haya quitado, es que el espíritu recreado ya no peca. Perfecto. Es perfecto. Ya no hay algo que al espíritu le afecte porque está completo y es perfecto. Pero el alma y el cuerpo, por la ley de la causa y el efecto, siguen sufriendo las consecuencias, buenas y malas, dependiendo de qué dimensión se esté viviendo, si conforme al espíritu o conforme a la carne. Pero condenación ya no hay nueva sentencia. No lo digo yo, familia, por favor, lo dice la Escritura. Y eso debe de creerlo y no permitir que ningún hombre nos condene, lo condene, porque escrito está, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo. Claro, por eso cuando una persona a usted lo exhorta condenándolo, no que tú
pues tú deberías, o sea, eso no lo reciba, no lo reciba. Y menos cuando alguien lo anda asustando con que ya no te van a perdonar, ya no sirves, ¿dónde está tu congruencia? Eres esto, eres aquello. No lo reciba, no lo reciba, porque aunque mucha gente no condena, el mensaje no va necesariamente en la condenación de que te vas al infierno. También el condenador le dice, tú ya no puedes servir al Señor porque te equivocaste. No, espéreme, es que también fui escogido para servirle, no por mis buenas obras. Hay que entender las diferentes dimensiones de la condenación. ¿Estamos de acuerdo, esposo? Sí. Ok, entonces la condenación jamás será, ¿de dónde jamás vendrá la condenación? ¿De dónde nunca proviene la condenación? Del Espíritu. De Dios, jamás. De Satanás. Así es, no le dé vuelta, no hay otro. Del acusador. Sin embargo, esto es muy fuerte, hay que entenderlo. Hoy nosotros administramos, hijo, es que es muy fuerte esto, esposo, porque pareciera entonces que somos más que Dios. No, por favor, no crea que somos más que Dios. Pero nos ha dado Dios, fíjese, ahora a nosotros la capacidad, esposa, o la decisión, hasta vergüenza me da, por cuando no lo hacemos, de que sea Cristo el expresado, o sea nuestra carnota la expresada. Entonces, fíjese, Él es Dios. Él podría violentar hasta nuestra voluntad. Libre albedrío. Y no lo hace. Entonces, hoy sí somos totalmente responsables de lo que hacemos. Antes de estar en Cristo, no se tenía esa libertad que se tiene hoy. ¿Por qué no? Vamos a hacer esta pregunta y el que la conteste bien, así con exactitud, usted le va a hacer ahora un pollo asado. Usted prende el asador y va a asar el pollo. Bueno. Sí, vamos a ver por qué. Vamos a darle tiempo aquí a la familia de Dios. Porque antes de Cristo no había esa oportunidad en el hombre. No era posible. Esto de que ahora se administre desde el Espíritu la vida de Cristo, qué impresionante, o nuestras áreas no renovadas. ¿Por qué? Antes no, hoy sí. Dice Sandra Valdés, vamos por el pollo. Está Sandra esperando lograrlo. Aquí vamos a esperar a todas las personas que están contestando. Vamos a ver si es cierto. Porque no teníamos su espíritu. Bueno, pero sí, pero no es exactamente la respuesta. Porque no se había consumado su muerte, dice José Morales. No, porque estamos hablando de los que ya en este tiempo, ya su muerte ya se había consumado. En este tiempo muchos no pueden porque estaba muerto. Linda Raquel, hasta cierto punto también es correcta. Era el viejo hombre a partir de la resurrección. Bueno, todas son respuestas correctas, pero no están dando así en el clavo exactamente. ¿Usted sabe por qué? No, a ver usted. Sí, porque éramos esclavos de la ley del pecado. Ah, okay. Un esclavo, ¿qué pasa? No tiene voluntad. No tiene. Sí, por eso decíamos, no puede. ¿Por qué no puede? Porque era esclavo de la ley del pecado, que ahí en su Biblia lo puede ver pegadito en Romanos 8:2. ¿Puede leerlo, esposa? 8:2. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa. Hasta ayer, la ley de Moisés no nos pudo librar, pero la ley del Espíritu sí me libró de la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, esta ley del pecado nos tenía así, esclavos, esclavizados. ¿Sí? Esta es la razón, pero una vez que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de esa ley, de esa esclavitud, usted decide. O deja que la vida Zoe fluya, o fluye el sí que no renovado. Claro. ¿De quién es responsabilidad? De Dios.
No, de uno ya. O sea, ¿qué responsabilidad suya? Sí, suya también. Ah, mía también. ¿Y de quién más? ¿De los que nos están viendo? Sí, no, Sí, cada de quien se todos. hace responsable. Entonces ahí ya no hay con que unos sí, otros no. No, y ¿verdad? otros que me provocaron, me indujeron, no. Ya Uno no. se hace responsable de cada expresión. Así es. Pues ahora sí ya están poniendo que no estamos bajo la ley del pecado, pero pues ya no. Ya el pollo ya voló. No, pues ya no. Ya voló el pollo. Entonces, tenemos que tener claridad, pero que ahora la ley causa-efecto, también denominada la ley de la siembra y la cosecha, queda vigente. Entonces, no es que sea condenación. Si no es, ¿Qué? A ver, usted dígalo. pues es la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, eso te va a levantar para tu vida, va a ¿Eso tener le un acontecerá? efecto. Va a tener un efecto. Ahora, pregunto, ¿y en lo eterno también se aplica? Ay, Ah, bueno, vamos sí, a ver. creo que sí. Se aplica en lo eterno, ¿cómo administramos? Si desde el espíritu, desde la carne, ¿tendrá un efecto en la eternidad? Usted... Sí, pues claro que sí, es la primera pregunta que hacías, ¿qué es lo que vamos a tener en la vida eterna? Pues que vamos a recibir los galardones. Así es. Entonces, por eso es que el balance no es aplicar la ley de Moisés. El balance no es el legalismo, sino entender nuestra responsabilidad ahora que tenemos la vida eterna, la vida de Cristo, y que debemos, los guiados por el Espíritu, obedecer a esa guía, que ya son capacidades que tenemos. Aquí terminamos Romanos 8.1. ¿Qué le pareció? ¿Qué es un galardón? Dice Betsabe Arellanes, la Escritura nos deja ver que en lo eterno los galardones, por ser un reino, tienen que ver con capacidades gubernamentales y asignaciones gubernamentales, por ser un reino, ¿verdad? La Escritura habla de ciudades, habla de ejercer gobierno sobre, es eso, así se ha de manifestar en lo eterno. También tendrá que ver con, imagínense, mayores medidas de Cristo en nuestras vidas. Claro, crear cosas. Bueno, y las capacidades y asignaciones que se nos van a dar por la eternidad. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios, cualquier Hijo de Dios aquí en la tierra, tome con responsabilidad lo que le ha sido dado, ¿verdad? Y entiéndase que no solamente es el trabajar para el propósito, sino que tiene que ver también con cómo administramos lo que está ya dentro de nosotros. Claro, y que hay mucho talento dentro de nosotros. Sí, y el don perfecto está en nosotros, que es Cristo. Dice Linda Raquel, quiero mi pollo, pues no se lo ganó Linda Raquel, pues ¿cómo? Dice Nazaria García Cerón, excelente, aprendo mucho, qué bueno. Se nos fue el tiempo, esposa, nos quedan 6 minutitos. Vamos a ver Romanos 8.9, nada más para leerlo, 8.9, 8.10 y 8.11, porque esto nos va a ayudar a aprender más de la responsabilidad que se tiene ya como hijo de Dios para administrar y vivir una vida congruente. Claro. Porque es importante vivir una vida congruente, claro que sí, por supuesto. pero no reciba condenación cuando tenga un mal día, no reciba condenación ¿Que vamos cuando a fallar? falle. No es que Sí. no vamos. Vamos a fallar. No fallamos ya. Sí. Ya. Sí, ¿O usted no falla? Sí, claro. Usted sí falla. Ok. Yo también. Usted falla, le hago la pregunta a usted. Entonces, entendamos, pero que en esta falla no se puede quedar uno, esposa. Tiene que, otra vez, volver en sí. ¿Qué es volver en sí? No de por mi culpa. No, a ver, momento. ¿Qué opera en mí? ¿Quién opera en mí? Claro, ¿Quién secarse soy? las lágrimas y salir adelante. Así es, ¿por qué? Porque va a ser indispensable, entendamos otra vez, que tenemos que ser altamente responsables con lo que se nos ha sido dado. Dice Aide Sánchez, ¿podemos quedarnos más tiempo? Pues ya no, Aide, realmente las clases son así de 45 minutos, nos quedan 5 minutos y vamos a leer
Romanos 8, Romanos 9, 8:9. 8, 10 y 8, 11. Al cabo, recuerde que mañana a las 11, a las 12:45, 12 y media, perdón, gracias esposa, está la transmisión de Renovando el Entendimiento, que es la participación de los pastores de la red de Agua Viva para las Naciones. Y luego el domingo tenemos nuestra enseñanza dominical. El miércoles en la tarde, célula de jóvenes también, los Sí, que se los quieran jóvenes. conectar. Jóvenes de la red de Agua Viva de todas las ciudades. Ajá, jóvenes, estamos hablando de secundaria, Hasta menores de 18. menores de 18 años. Y los viernes a las 7:30 se están conectando todos los jóvenes de universidad a partir de los 19 en adelante. Y los sábados nuestros niños. Ay, sí, los niños. Los Hermoso niños a las programa de 12:30. niños a las 12:30, hora de delicias. Vamos a leerlo, dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ojo, ustedes viven por la naturaleza del Espíritu. Así es que por eso vivimos. No está diciendo siempre andan en el Espíritu. Esto es bien importante entenderlo. Pero no, A ver, otra vez. no, ya no. Según. No, ya no, Pati. No va a haber pollo para ti. Ah, no me va a dar pollo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. O sea, ustedes no viven según la naturaleza. O sea, en otras palabras, está diciendo, la vida que ustedes tienen no es por causa. Ustedes ya tienen vida, pero es por el Espíritu. Sí. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Ajá. si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No está diciendo que siempre vivimos en el Espíritu. Ok. Pero nuestra vida, la del Espíritu, es porque estamos en Cristo. Claro. ¿Sí? No está diciendo siempre, siempre ustedes viven en el Espíritu. No. No. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esa ya no está. Si es que vivimos, es porque vivimos porque tenemos el Espíritu de Cristo y su nueva naturaleza. Si no, estaríamos ¿qué? Pues muertos. Muertos, exactamente. Pero la gente quiere decir, no, entonces, si tú estás en Cristo, siempre estás en el Espíritu. Bueno, fuera, familia, esto no es cierto. Esto no es cierto. Esa es la meta, ¿sí? Claro. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pues sí, este cuerpo ya tiene una sentencia de muerte. ¿Está bien, esposo? Sí. Ok. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida, otra vez, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y ahí le paramos. ¿Sí? Porque hay mucho en estos 3 versículos de lo que es la vida del Espíritu para los que estamos en Cristo. Así es que, familia, estamos recibiendo aquí pues mucho cariño, ¿verdad? Hasi, gracias, cuánto los quiero. Un abrazo también nosotros a usted, querida Hasi, y a su esposo. Mi querido amigo, Pastor Johan Pacheco Mora, venezolano, un fuerte abrazo. Aide Sánchez dice, no, claro que no siempre estamos en el Espíritu. No siempre estamos en el Espíritu, entiéndase en la ejecución. Sí, en la vida del Espíritu, porque ya nuestra vida no se sale. Pero qué bueno fuera que nuestra forma de vida, nuestras ¿sí? decisiones, pensamientos, acciones ¿verdad? estuvieran siempre de acuerdo al Espíritu. La vida pero la anastrofe realidad es que fuera siempre de acuerdo a la vida soy, pero no lo hemos logrado. Seamos, ¿cómo se dice? realistas. Y honestos. Honestos, no lo hemos logrado. No conozco a nadie. Bueno, sí, a Cristo. Bueno, así, pero a él no lo conocí según la carne. Platica. ¿Usted se andaba en ese tiempo? ¿Usted anduvo por ahí? Y se ve tan joven, fíjese. Bueno, familia, un aplauso, un abrazo a Pablo Silva, a Betsaría Arellanes. Les enviamos un abrazo gordo. Dice Jorge Valles que abrazo gordito. Bueno, nosotros te lo enviamos gordo. Elizabeth dice que aprendió mucho. Roberto y Brenda Morales, tomar decisiones correctas. Lucero Salgado, saludos desde Colombia. Gracias por la enseñanza, dice Betsabe Arellanes.
Fátima de Nostroza, reciban mi cariño igualmente, amada Fátima. Un abrazo gol. Bueno, tantos de ustedes que nos expresan su cariño, también les enviamos nuestro cariño, nuestro abrazo gordo, nuestro amor, y no se pierda el próximo martes la continuación de esta escuela. Bendecidos, Saludos. Les amamos mucho. Un fuerte abrazo. Pollo. Bye bye, bye bye, bye bye. Va a preparar el pollo.